invitado, Alejandro Cursino, va a presentar. Adelante, Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el seminario de los lunes. El día de hoy tenemos al doctor Alejandro Sousa del departamento de... Bueno, está en el Cinvestav, ahora en Cinvestav Mérida. El doctor Alejandro Sousa es oceanógrafo, físico, especializado en muchos temas de procesos costeros. Alejandro estudió su licenciatura en Ciencias Marinas en la UABC, se graduó con mención honorífica en 1989, después viajó a Inglaterra y de 1991 y 94 allá hizo su maestría y doctorado. Por muchos años trabajó en el Proudman National Oceanography Center en Liverpool. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar la región de influencia de agua dulce del Rin y sus efectos en el transporte de sedimentos. Alex, sin más preámbulo, te dejo con el público. Muchas gracias. Trabajo que presento es el fin de una época, no solo en el sentido de que prácticamente acabando esto me regresé yo, sino también en la forma en la que se trabajaba en el NOC antes de que empezaran las ideas de privatizarse y teníamos más libertad de hacer cosas y más dinero. Este trabajo fue que yo llevara a mis ingenieros y un equipo de gente a hacer las mediciones con cooperación de gente de la Universidad de Washington y la Universidad Tecnológica de Delft que me invitaron. Y es como empezó este trabajo, y como todo buen trabajo, esto empezó en un bar, ¿no? Julie Pietrechak, tomándonos unas cervezas, de repente me dice, ya no tienen el observatorio costero, ¿qué vas a hacer con tu equipo? Te lo podrías traer un rato a Holanda. Y le dije, pues vamos a ver cómo le hacemos, y así empezó esto. Ok, les voy a hablar del sur del Mar del Norte, en la zona donde está el Rin. Y ¿alguien sabe cómo pongo el láser? Bueno, en fin, sino aquí. Esta es la zona donde está el Rin. Esta es el sur del Mar del Norte, donde está mi flecha. Y es una zona mesomareal de aproximadamente 1 metro de altura. Y como pueden ver aquí, es una onda de Kelvin progresiva lo que está generando la corriente, la marea. Y la corriente de marea es de aproximadamente 1 metro por segundo. ¿Y qué trae esto? Bueno, principalmente si uno estudia las corrientes de Kelvin normales, las progresivas, se da cuenta uno que la corriente de marea es principalmente una línea recta, paralela a la costa, no tiene una excentricidad, no tiene ninguna elipticidad. Pero hace muchos siglos se vio que cuando llega la estratificación en esta zona, en la parte estratificada se generan elipses que son bastante más gorditas, que tienen una elipticidad del 30%. O sea, tu eje menor es aproximadamente el 30% de tu eje mayor, y obviamente pues son más grandes en la superficie que en el fondo, pero se ve que giran en sentidos contrarios, ¿no? En el fondo gira con la manecilla del reloj, o sea, sería anticiclónico, y en el fondo es ciclónico con las manecillas del reloj. ¿Y qué pasa en esta zona hidrodinámicamente? Pues tenemos cuestiones como el estiramiento de marea, que es nada más como al tener un cizallamiento se genera que empujen los gradientes de velocidad de tal forma que se inclinen de una forma o de otra. El caso del Rin, como vemos en el dibujito, si quieren, es muy intenso,
porque como giran en direcciones contrarias, aquí vamos a tener que cuando está empujando el agua hacia afuera, en el fondo está empujando hacia adentro. Entonces tienes un cizallamiento muy, muy grande que genera estas oscilaciones en estratificación salina, que sería la diferencia entre la densidad en el fondo perdón, en la superficie menos el fondo, y se ve que tiene unos picos muy grandes que están presentes en casi todo el área de influencia del Rin, y tiene una periodicidad que es semidiurna, porque son las mareas que hacen que se acueste el gradiente y se vuelve a estirar, que se acueste y se estire. Pero lo interesante también es que tiene esa estratificación tan fuerte que son como 5 kilogramos por metro cúbico que pasa en ese periodo, y en 12 horas se vuelve cero otra vez, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy grande. Si hacemos secciones, esas son secciones que duran como 1 hora y media cada uno, en hacerse cada una, son 20 kilómetros, de aquí son 25 kilómetros de la costa, 5 kilómetros de la costa, que es donde podríamos llegar con el barco, y se ve que estamos empezando en marea alta, cuando las isopignas o isoalinas están completamente verticales, están en mezcla, y cómo esto empieza a acostarse tiempo más tarde, generando esta estratificación, ¿no? Que llega a ser muy fuerte y cubrir hasta 20 kilómetros de la costa, ¿no? Y al final, y bueno, mezclado. Cada 12 horas. Ahora, si vemos qué pasa con el material en suspensión, estamos viendo que, por un lado, tenemos un máximo, que esto es importante, va a ser más importante en la práctica, y tiene un máximo que está, y se mueve un poco si quieren ustedes, entre los 10, 12 kilómetros y los 5 kilómetros. Pero además estamos viendo que salimos de un periodo en el que se ve que hay una homogeneidad en la materia en suspensión, y en otro en donde tenemos máximos que se quedan atrapados abajo de la pignoclina. Como la pignoclina sirve como una barrera en el transporte, entonces quedan atrapados ahí abajo y se hace más interesante el máximo. Bueno, esta zona es interesante porque en la zona del Rin lo que le estaba hablando es, digamos, en la zona media, como del Nordvik hacia el norte, como 100 kilómetros, tiene este proceso de la zona de oleajes. Pero un poco más cerca al gancho de Holland, tenemos que hay una zona donde tenemos la pluma del río Rin, que es un poco más complicado el sistema, un poco más tridimensional, y además tenemos una serie de frentes que estamos viendo, ¿no? O sea, tenemos el frente del ROFI, de la influencia de agua dulce, que es una pluma muy grande. Tenemos la pluma mareal, que el frente de la pluma mareal, que se está moviendo como entra la marea y sale, y esto nos presenta frentes que son como el frente principal de cómo se transporta, y frentes y antiguos y rélicas que se ven. Y aquí vemos, por ejemplo, varios frentes. Este parece ser un frente principal que está llegando de la pluma del Rin, pero aquí atrás se ve un frente que es una rélica que viene un poco más tarde. Y esto, cuando lo vemos en la zona de los datos, aquí teníamos dos anclajes, uno a 12 kilómetros de la costa y otro a 18 kilómetros de la costa. Empezamos a ver cosas como cuando llega el frente de salinidad, tenemos una baja de salinidad por de aproximadamente las 5 de la tarde hasta las 9:30, y llega al frente. Y esto nos está generando lo que decíamos, las corrientes en diferentes direcciones opuestas, generando ese cizallamiento muy fuerte y
otra vez las corrientes aquí, positivo es hacia afuera de la costa, negativo es hacia adentro de la costa, y estamos viendo cómo se genera el cizallamiento tan fuerte y la estratificación. Y relacionado a esto, se ve unos máximos de concentración más cerca del fondo, ¿no? Cosas interesantes es que esto no se ve cada 6 horas, los máximos de concentración, como esperaríamos si fuera una cuestión de resuspensión por marea. Y también estamos viendo que el estrés de fondo, de cierta forma, no tiene esa periodicidad de 6 horas tan marcada que siempre vemos en lugares que tienes la marea semidiurna funcionando, sino que lo tenemos cada 12 horas, está generando esos máximos. Ahora, si vemos un poquito qué es lo que pasa usando los radares, que ustedes ya están muy familiarizados, se pueden seguir los frentes, ¿no? Y aquí tenemos una serie de frentes de cómo venían a la costa, que se ven por radar, y el tiempo. Este es un periodo donde no era de calma, eran mareas muertas y casi no había viento. Y tenemos desde las 9 hasta las 12 del día, cómo va avanzando el frente, ¿no? Aquí en la estrella es donde tenemos nuestro instrumento anclado y empezamos a ver que a las 9:52 es cuando pega el frente en nuestra sección. ¿Y qué es lo que vemos en nuestro lugar? Vemos en la salinidad, vemos que la salinidad baja, pero es una capa muy angosta, se pueden ver es aproximadamente 2 o 3 metros a lo mucho. Tienes un máximo de velocidad hacia el norte, tienes ese cizallamiento con aguas en direcciones contrarias de la superficie y en el fondo, y tienes una velocidad de un estrés de fondo relativamente pequeño. Es en el caso que es calma y no hay mucha energía de marea. En el caso de que tenemos mucho viento y mucha mezcla de marea, porque es mareas vivas, aquí vemos otra vez la progresión. De cierta forma, la velocidad del frente es un poco más lenta por toda la turbulencia que está generando esta energía del viento y la marea viva. Pero cuando llega al frente, ¿qué es lo que vemos? Es la línea roja otra vez donde tenemos el frente. Estamos viendo que tenemos un estrés de fondo bastante fuerte. Seguimos viendo ese cizallamiento muy fuerte en la corriente hacia la costa en azul y afuera de la costa en rojo. Y periodo de estratificación muy corto esta vez. Es muy pequeño lo que está pasando en el periodo de estratificación, y vemos también que pues las corrientes son homogéneas muy grandes a lo largo paralelos a la costa, pero más intensas que en el caso de las mareas muertas, exactamente porque tenemos la combinación de la marea viva. Y esto es un poco de una forma de cómo se ve el frente cuando llega, usando el rebote acústico de una ADSP, que estamos midiendo cada segundo. Podemos ver más o menos cómo está el frente, ¿no? Y la parte principal del frente llega aquí, y empezamos a ver cómo, además de eso, tiene estas pequeñas ondulaciones aquí y en la parte de adentro, que son ondas internas. Otra vez, este es el periodo calmado. Y este es el periodo en el que existe viento y mareas vivas. Vemos otra vez las ondas aquí un poco más, las ondas internas un poco más juntas y agrupadas, pero además tenemos aquí a niveles superiores otra serie de ondas internas que estamos viendo que están afectando la zona del frente. Aquí vemos un frente secundario que está llegando. Aquí también estamos viendo un frente secundario
está llegando. Entonces estamos viendo que existen diferentes frentes que vemos. Eso es la parte dinámica. Ahora la parte geográfica o geológica que tenemos es, y por qué salió el interés, es el río Rin, que tiene 2.300 metros cúbicos de agua como promedio entrando, sufrió modificaciones muy grandes, ¿no? La más grande es la extensión del puesto de Rotterdam en el gancho de Holanda, que se hizo más grande todavía el gancho, y el sand motor, el motor de arena que hicieron, que es el proyecto costero más grande del mundo, posiblemente hasta ahora. ¿Y qué es la idea? Que vamos a agarrar 30 millones de metros cúbicos de arena y los vamos a aventar en la costa holandesa. Aquí vemos una foto más cercana, pero lo ponemos en la costa holandesa, y las corrientes y el oleaje va a hacer que se esparza tanto a la derecha como a la izquierda para proteger la costa, ¿no? Como les digo, es el más grande, son 20 metros cúbicos millones de metros cúbicos de arena. Es del tamaño de 200 canchas de fútbol, y así es como ha ido evolucionando hasta el 2016, ¿no? Primero se puso toda la arena, se planeó que se hiciera hasta la laguna interna, y fue evolucionando, creciendo un poco más, haciendo la laguna más grande y aplanándose, ¿no? Y eso es un poco lo que se pensaba del motor de arena. ¿Y cuál era la idea? Pues la idea principal es que el 60% del sedimento se iba a ir hacia el norte y el 40% se iba a ir al sur, y todo esto se iba a ir aplanando poco a poco, y así toda la costa holandesa se iba a proteger del mal tiempo. Bueno, ahora vamos a empezar un poco con el transporte de sedimento en la costa. Como decíamos, en el tiempo en la zona costera al norte del Rin tenemos lo que es la parte del estiramiento de marea, pero también tenemos fuerzas de marea viva con el tormenta, en la que se encuentra el agua completamente mezclada, y tenemos ya en la zona costera atrapado el sedimento de la pluma ahí, y cuando hay estratificación se queda atrapado abajo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Existe una zona, como se ve aquí, como les enseñé antes, donde se queda, en este caso se ve como a 12 kilómetros de la costa, donde existe un máximo de este sedimento que se queda atrapado. Entonces queremos ver cómo es que se queda atrapado este sedimento, y aquí está explicado otra vez, la misma tipo de imagen. Este es el sedimento concentrado, aquí se ve un poco más cerca, aproximadamente 2 kilómetros de la costa, y se ve que va, digamos, lo más entendido es que va de Noorweg hasta las islas de Zeeland, y tiene, ahí se ve que se concentra y se atrapa este sedimento, y es cosa de entender qué pasa. Aquí, como estamos viendo, las cosas parecen ser un poco más complicadas, y eso lo veremos al final. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos un modelo numérico para tratar de hacer para ver qué es lo que está pasando. Se hizo con usamos ROMS en una versión 2D o casi 2D, en la que esta es la batimetría que teníamos, tiene coordenadas sigma, y queremos reproducir este máximo de turbidez en esta zona. Le ponemos las dinámicas de campo lejano típicas de la zona. La batimetría está idealizada, aunque la batimetría holandesa es muy simple de cierta forma.
es uniforme a lo largo de la costa, tiene gradientes de densidad a través de la costa, se le pone una onda de Kelvin M2 y se le pone transporte de sedimento no cohesivo fino. ¿Ah? Este es el modelo numérico que usamos. Estos son los contornos de salinidad iniciales que tenemos. Y después de cierto tiempo, cómo empiezan a estar esos contornos, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos la cuestión típica, tenemos la velocidad a lo largo de la costa, tenemos velocidades máximas en la superficie de aproximadamente 80 centímetros, aproximadamente 30 centímetros en el fondo, y se ven a lo largo de la costa muy homogéneas, con corrientes máximas en mareas hacia el norte, con las mareas altas, y hacia el sur en las mareas vivas, con una onda de Kelvin, y como se ve en la costa de Holanda. Y en la parte que es a través de la costa, las corrientes a través de la costa, vemos que hay periodos de gran cizallamiento, en el que tenemos la corriente máxima en el fondo, digamos, a marea alta, y hacia la costa máximo también en marea alta, pero en la superficie. Entonces están empujando, las corrientes están empujando, en ese caso, si esto es afuera de la costa, están haciendo así, ¿ok? Y después pasa lo contrario en mareas altas. Y eso está generando un cizallamiento muy fuerte. La estratificación se replica básicamente como siempre. Tenemos el máximo de estratificación cerca de las mareas altas, y todo el tiempo variando una estratificación con este tipo de gradiente de salinidad, que iba a ser de una parte por mil, ¿no? Y los sedimentos, empezamos a ver que tenemos el máximo sedimento cuando tenemos la mayor corriente, que va a ser alrededor de este punto, y cerca de marea alta, y mínimos en la parte. Y si tenemos el acumulativo, empezamos a ver cómo empieza a hacer un transporte hacia fuera de la costa. Entonces, ¿qué pasa con el modelo? Ya después de correrlo varios periodos de marea, tenemos como solución la cantidad de estratificación que tenemos en la zona. Se ve en las líneas negras, en promedio, la estratificación promedio es esto, y la cantidad de sedimento promedio que tenemos es en café. Y estamos viendo que se está generando este máximo de turbidez en la zona del frente de fondo, en la zona cerca de la costa del frente de fondo, ¿no? Pues, ¿qué genera esta convergencia, no? Estos son perfiles promediados por fase de marea. Entonces tenemos aquí mareas altas, tenemos una marea completa y dos mareas completas, ¿no? Y estamos viendo que en este lado tenemos las máximas salinidad en el fondo, cuando tenemos la marea alta, la máxima estratificación, con la máxima agua dulce, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Y vemos en el periodo de estratificación, cuando se está estratificando, tenemos este perfil, y cuando se empieza a destratificar tenemos este perfil con un poco más de mezcla de fondo. Si vemos qué pasa con la viscosidad, EDI, empezamos a ver que tenemos estos máximos en viscosidad muy, muy característicos, y
otro sí, muy interesante que es relacionado con esta parte, con este cambio de estratificación en esta zona. Y estamos viendo que cuando se va de mezclado hacia estratificado, tenemos una viscosidad de eddy muy grande, comparado de cuando vamos en la fase en que vamos de estratificado hacia mezclado. Entonces, este tipo de cambios, de esta asimetría que estamos viendo en la mezcla, está ayudando que escojamos, que ayude al transporte. Estamos viendo, por ejemplo, las corrientes, cómo están durante el periodo de estratificación. La corriente de fondo viene hacia la costa, la corriente de marea, la corriente de la superficie va saliendo de la costa y lo contrario pasa en el periodo de estratificación. Y aquí se ve, por ejemplo, que la corriente en el fondo llega más hacia el fondo del máximo. El máximo está más en la parte superficial, que puede estar generando este máximo en esta zona. Y esto hace que haya un incremento en el flujo hacia la costa en el fondo, ¿no? Y que tengamos esta fase de aquí. Eso empieza a bombear sedimento en el fondo. Y un poco esto es lo que vemos. Tenemos la fase estratificada, tenemos las corrientes oponiéndose, un máximo contenido de la viscosidad y las corrientes de esta forma. Y en el caso es el caso que se está destratificando, perdón. Y en el caso que se está estratificando, tenemos una viscosidad más grande, una corriente más grande en el fondo, en la dirección de la costa, y eso es lo que está haciendo que se vaya cierto flujo hacia la costa. Y de cierta forma, eso es lo que está generando esta convergencia de la parte de acá. Y si vemos la estructura cómo queda, las asimetrías de mezcla vertical, esta es la viscosidad de eddy, tenemos mucha mezcla cerca de la costa porque está muy somero, y tenemos estas líneas de contorno donde estamos viendo la concentración de sedimentos, ¿no? Y el transporte residual que tendríamos está dado de esta forma, lo que hace que se nos concentre el sedimento en esta parte. ¿Y qué condiciones son necesarias para el estiramiento de marea y la concentración de sedimento? Entonces, algún espacio temporal en el que podamos hablar de esto, pues vamos a revisar cosas parecidas, ¿no? Existe el número de Richardson horizontal, que nos dice cuándo tenemos estratificación y cuándo tenemos destratificación, y existe el número de Stokes, que nos dice qué tanta turbulencia tenemos cerca del fondo, y así como la estratificación. El número de Richardson es cuánta es la estratificación sobre la mezcla, o sea, qué tantos son tus gradientes que están generando esa estratificación. El número de Stokes es la relación entre la inercia y la fricción, y la elipticidad son el semieje mayor sobre el semieje menor. Y en este caso, estamos viendo qué es lo que pasa, ¿no? Si tenemos elipticidades grandes, son círculos. Si tenemos elipticidades pequeñas, son círculos. Si tenemos elipticidades grandes, son no es cierto. La diferencia de elipticidades grande es el círculo. Si las elipticidades son chicas, son el cuadrado, ¿no? Entonces estamos viendo que dentro del número de Stokes, cuando tenemos números de Stokes, más bien, si tenemos el número de Simpson pequeño, tenemos casi siempre elipticidades pequeñas. O sea, que quiere decir que si no hay estratificación o la estratificación es muy poca, no existe la elipticidad, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Si existe el número de
Stokes es pequeño, o sea que la relación, tu capa límite es pequeña, no pasa nada. Pero si tenemos el número de Stokes más grande, ya se empiezan a ver otras cosas. Y estamos viendo que la capa donde es importante, que es donde tenemos los colores, para la turbulencia máxima son en números de Stokes mayores de 0.8 o hasta de 1, y donde tenemos, es el número de Simpsons y el número de Stokes alrededor de 2,5, ¿no? Entonces, un poco que está viendo qué es lo que está pasando. Y lo podemos poner en el tipo de isolíneas que nos diga la distribución de este tipo de parámetros. ¿Y qué quiere decir? Que para los requerimientos que tenemos que tener una plataforma suave en una latitud entre 25 y 30 grados, con un gradiente de densidad importante y una onda progresiva para que este tipo de cosas pasen. ¿Cómo vamos con tiempo? Vamos bien, faltan 7 minutos, digamos, pero puedes extenderte un poco más, no importa. Ok. Entonces, si nos vamos otra vez un poco más a ver qué es lo que está pasando en la zona cercana de la boca, acuérdense que nuestros instrumentos están aquí y estamos bastante cerca. Tenemos CTDs puestos en esta zona para estar midiendo, y tenemos trípodes y trípodos y tetrapodos, tripiés y tetrapodos a diferentes medidas para medir cizallamiento y turbulencia y material en suspensión. Eso es un poco de ver cómo se ve cómo es progresivo nuestro frente cuando está llegando al motor de arena, y cómo está avanzando. En esta zona es por donde están nuestros anclajes. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquí estamos viendo parte de estos datos, y se ven los datos de la salinidad aquí, y se ve cómo sale de la parte estratificada, de la parte mezclada, y cómo van llegando los frentes, ¿no? ¿Cómo sabemos que son frentes? Porque nada más es la capa muy superficial lo que está llegando a empujarlos, ¿no? O sea, que nos llega a nuestro... Y está mostrando una estratificación bastante fuerte. Aquí son como 32 grados, y aquí tenemos como 22, ¿no? Hasta 10 partes per millón, ¿no? Son que estamos viendo, y también tenemos estas parte que ya es el estiramiento de marea que habíamos estado hablando un poco más, la zona de estratificación y estratificación más permanente. En esta zona, ¿qué es lo que está haciendo que esté mezclado? Pues es mucho que hay una tormenta que está generando oleaje fuerte, y esto genera que se mezcle y genera alta cizallamiento. Y aquí tenemos también oleaje fuerte y un poco de la marea generando, pero no llega a ser tanto que rompa la estratificación. Y vemos cómo varía nuestra estratificación, nuestro transporte de sedimento en el tiempo, que son estos picos, pero vamos a ver si lo acumulamos. Si hacemos el transporte acumulativo, estamos viendo cómo se está yendo. Esta es la parte que está dentro de la costa, cómo se va hacia afuera de la costa. Si lo vemos así un poco más pequeño, tenemos aquí nuestro frente llegando, el sedimento mucho más fuerte. Algo muy interesante que tenemos aquí es que nuestro estrés de fondo es muy grande antes de que llegue al frente, y después se vuelve muy chico. Entonces, este sedimento que tenemos en la zona que se encuentra al frente no es algo que esté siendo resuspendido localmente, sino es un transporte advectivo. Y aquí estamos viendo cómo están las corrientes, que
hacia la costa y hacia afuera de la costa, ¿no? Y aquí tenemos este cizallamiento relativamente grande. En una capa muy pequeña porque la estratificación es relativamente somera. ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Otra vez esta acumulación en el transporte de hacia afuera de la costa o hacia dentro de la costa. Estamos viendo que en el día 265 más o menos, tenemos 267, 66 más o menos, tenemos transporte hacia afuera de la costa, que es pasando un periodo de bastante mezcla. Tenemos un transporte hacia afuera de la costa. Después, cuando vienen las tormentas, tenemos transporte hacia dentro de la costa, pero mucho más pequeño. Y el transporte final es cuando está mezclado, es completamente hacia afuera de la costa. Entonces tenemos que a 12 metros tenemos una tendencia de que nuestro transporte es hacia afuera de la costa, que es cuando pasan las tormentas, nos empuja el sedimento hacia afuera de la costa, y cuando hay estratificación nos está empujando de una forma más lenta hacia dentro de la costa. Es un poco el paradigma que tenemos, es que tenemos resuspensión muy fuerte en la zona de rompiente, en la zona en la que las olas son importantes, y ya el efecto baroclínico llega a empujar un poco el transporte hacia la costa, mientras que nuestros frentes se están propagando hacia la costa. Entonces la presencia de esta estratificación y de los frentes genera de cierta forma que tengas resuspensión y transporte hacia fuera de la costa. Y juntando los datos que teníamos también en el otro anclaje, en el 18, se ve que de ahí tenemos un transporte principalmente hacia dentro de la costa, bastante fuerte, y uno un poco más pequeño hacia dentro de la costa. Aquí estamos cerca de la boca del río, pero seguimos viendo esta zona que debe de estar aquí, donde hay una convergencia de estos dos transportes, ¿no? Donde tenemos un transporte de la parte somera hacia fuera de la costa, y en la parte profunda hacia adentro, generando el mismo proceso que vimos anteriormente, pero por una razón un poco diferente. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la zona costera del Rin, donde tenemos en la parte de cerca de la boca, tenemos la pluma cercana del río, donde tenemos el bulge grande y tenemos muchos frentes, y en la parte más alejada tenemos donde se están generando este estiramiento de marea debido a las elipses. Tenemos que la presencia de frentes y estratificación están generando cambios en la resuspensión de sedimento, que genera este máximo fuera de la costa. Y es importante ver que en esta zona, que aunque es tan somera, tenemos la presencia de múltiples frentes y ondas internas que están afectando la dinámica y el transporte de sedimento de la zona. El flujo de sedimento neto en el fondo es hacia la costa de 18 metros, hacia afuera de la costa 12 metros, que generan esas convergencias, y es importante que durante tormentas se tiende a hacer hacia afuera de la costa, como en todos lados, y cuando hay estratificación se está recuperando un poco este sedimento. Algo que es importante es que obviamente cuando se planeó el motor de arena, que aunque pues es principalmente arena, tiene parte de materiales finos, que es lo que está pasando con esto. Nadie pensó y nadie había tomado en cuenta que toda esta baraclinicidad iba a generar transportes a través de la costa.
Y si no me equivoco, el trabajo de Saulo Mirelles también se ve que hay cierta influencia también en el transporte de arena, aunque no es, no es tan grande como lo vemos. Y con eso los dejo para que me hagan preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Los que tengan preguntas, por favor, levanten la mano y al momento de hacer la pregunta, prender su cámara. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que levantan la mano, ahí presentaste que tenían 2 anclajes con todos estos instrumentos y yo me pregunto cómo es que se puede llenar o se interpolan todos los frentes a lo largo de la costa con esos dos anclajes o con esas mediciones que tienes de anclaje. Bueno, se pusieron, bueno, teníamos 3 anclajes, nada más mostré 2, para tratar de ver qué pasaba con los gradientes horizontales. La premisa original es que el Rin, al menos en la parte norte, es la costa holandesa, más que el Rin, la parte norte es bidimensional principalmente, ¿no? Hay poca tridimensionalidad, aunque se acaba en la boca. Entonces, mucho de eso pues no se puede extender porque estamos viendo los procesos exactamente en 2 dimensiones, como dices, y llenarlo está más complicado. Tenemos modelación numérica, está el trabajo que ha estado haciendo Sabine Reinsberger, que muestra cómo todos estos procesos son, bueno, los que están localizados en la boca, se localizan en la boca y en los procesos de estiramiento de marea se propagan hasta 100 kilómetros de la boca, digamos. Entonces, hemos tenido anclajes más lejos en periodos anteriores y siguen ese tipo de comportamiento. Entonces, digamos, estamos pensando en la dinámica básica de qué puede ser con poco equipo, entre comillas, y qué es lo que cómo puedes interpretarlo e interpolarlo. Y entonces la extrapolación más que interpolación es pues mucho con los modelos numéricos. Ok. Cristian, adelante. Hola Alejandro, gracias por la presentación. Oye, se me conectaba y desconectaba el internet, entonces, ¿el oleaje, en la modelación consideraron el oleaje o no había oleaje ahí? En este periodo del sedimento, no, en este preciso ejemplo que puse no se consideró el oleaje, porque estamos viendo si puramente lo que era la dinámica del estiramiento podía causar estos casos. Tenemos otras modelaciones que están más completas y consideran oleaje y existen variaciones. Y, por ejemplo, eso es más importante para la zona para la parte que estaba hablando de que resuspende el sedimento fino muy cerca de la costa, el oleaje, y lo transporte hacia afuera. Ok. Y una pregunta que tenía, pero es más como especulación y esto, ¿no? O sea, ya ves que aquí en Yucatán, pues como que hay muy poco sedimento, ¿no? En el mar. Pero al fin de cuentas, bueno, tuvimos con Paulo ese proyecto de las megadunas sumergidas y que pues la hipótesis es como que eso va alimentando la playa. Y hace poco vi otro artículo que menciona, de hecho, esa zona que estudiamos, pero está hablando más está hablando más bien como que desde el punto de vista geológico, donde tienes, bueno, nosotros manejamos mucho la profundidad de cierre, ¿no? El depth of closure. Pero pues los geólogos también manejan el wave base, base de ola, no sé cómo se llama eso. Y entonces está mencionando de las zonas en donde hay mucha comunicación, bueno, donde este intercambio del sedimento del wave base hacia la zona de cierre, que es un proceso importante para alimentar las costas y que son las tormentas las que generan ese transporte onshore del wave base a la profundidad de cierre, ¿no?
Ajá. Yo estaba pensando con tu presentación si a lo mejor la estratificación generada por las urgencias aquí en la zona de Yucatán, si pudiera tal vez aplicarse algo como lo que viste ahí en la zona del Rin, o si tal vez o estoy totalmente fuera de lugar, o si sería algo interesante ver, no sé. Pues es algo sería algo muy interesante. A mí o sea, tanto el transporte que tenemos por las urgencias como la estratificación que nos ha de generar, pues ahorita tanta agua que está saliendo de las lagunas, y el sol también, ¿no? O sea, ver cómo eso, si tiene algún efecto, ¿no? No sabría decirte, pero sí puede ser algo que tenga efecto. Yo veo el transporte de sedimento aquí muy interesante. A ver, dame 2 segundos. Lo puse en mute para que no oyéramos el balazo. Se me hace muy interesante porque, para empezar, la arena que tenemos es súper fina, ¿no? Y como dices, de cuál es el origen y qué le pasa, es súper interesante. Debería de estar, o sea, se suspende de manera muy fácil y se debe transportar de manera muy fácil, pero no he hecho ningún estudio todavía aquí, pero me interesaría mucho ver cómo está todo eso. Estaría interesante montar algo porque seguimos sin saber de dónde viene toda la arena, ¿no? Digo, Sí, supongo que se produce en todo el fondo, se está produciendo y tal, pero cómo está llegando, de qué zonas y todo, todavía exacto, ¿no? seguimos O sin sea, saber. Y los procesos de transporte, ¿no? Porque yo siento que todas estas formulaciones que hay están hechas en otros lugares, experimentos o sea, es muy particular la situación en la costa de Yucatán, ¿no? Entonces, como que luego no aplican esos modelos, ¿no? Siento. a mí es lo que me preocupa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita hay un movimiento muy fuerte en Telchac que los locales quieren hacer un arrecife y demás, pero ni siquiera han hecho estudios de nada, ¿no? Y como tú dices, a mí me preocupa porque yo veo, pues todo es muy distinto acá, ¿no? O sea, lo típico que se hacía de transporte de cemento de la costa de California, donde tienes erosión en verano y transporte hacia adentro transporte hacia adentro en verano y erosión en invierno, pues nunca pasa aquí porque es muy distinto lo que tenemos. A mí se me hace muy interesante el sedimento que tenemos, es muy distinto, es muy fino, no sé si llega a flocularse o qué tiene, entonces sí sería muy interesante montar algo y hacer estudios de transporte, tanto numéricos como de observación. Pues sí, bueno, pues a ver si hay un día hablamos. Cuando quieras. Órale, está bueno, pues esa era mi pregunta. Gracias. Oye, Alejandro, bueno, ahorita ya tenemos otra pregunta, pero mientras, ¿cuáles fueron los instrumentos que utilizaron para ver el transporte de sedimentos? ¿Y cuál fue la metodología que utilizaron? Principalmente usamos OBS, que estuvieron precalibrados con muestras de cómo se calibran, que es los sedimentos que te mandan de fábrica, pero también se hizo otro back con sedimentos locales, ¿no? Para ver si había algún cambio. Hicimos un poco con el ADCP y la parte acústica, pero principalmente fueron OBS que estaban colocados con los CTDs. Ok. Alejandro Cursín. Prende tu micrófono, Alejandro. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya. Viendo algunos resultados ahí que estabas poniendo, era más o menos como decía Cristian, ¿no? Me pareció que muchas cosas pudieran aplicarse para la región de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, la profundidad, bueno, no sé si tanto lo del sedimento como tal, pero me parece que
Hay cosas que podrían estar muy bonitas también para aquí o muy parecidas, ¿no? Con el ejercicio que hicieron ustedes ahí tan completo de equipos con radares y todo eso, para ver todo este movimiento de las mareas, las corrientes, la poca profundidad, la pendiente que hay, qué sé yo, ¿no? Digo, definitivamente no tenemos un río tan importante como el Rin, pero por ejemplo acá en Champotón, en Campeche, pudiera parecerse, ¿no? O también está la laguna de Términos que pudiéramos ver todas estas, pues no sé, hacer ejercicios similares, ¿no? Que pudieran parecerse a estos trabajos que ustedes tienen en el Mar del Norte, que yo creo que serían muy interesantes para la península, ¿no? Sí, a mí te digo, pues interés en la laguna de Términos y súper, y debe haber mucha influencia de esto. Aquí, pues no sé, debe haber cosas súper interesantes generados por la surgencia, los periodos de ahorita que debe haber, o sea, hay una estratificación gruesísima. El agua del lado desde Cristóbal, del lado al menos de acá, de Telchac y demás, se ve con una cantidad de sidón enorme, ¿no? Y el sidón es cosa que está viniendo de la laguna, que tiene que ser agua dulce, ¿no? Entonces, por eso, digamos, de este lado, creo que entre el Telchac se ve rojo por las algas que está sacando, pero de este lado se ve como rojo cafecito porque está sacando toda la materia orgánica de las lagunas. Entonces, correcto. Ese es algo que sí deberíamos de juntarnos y hacer algo y a ver si nos deja con así, ¿no? O sea, o ver cómo sacamos fondos, ¿no? Para hacerlo. El coronavirus en el mar, no sabemos, hay que analizar eso. Si Pues sí, está viniendo de Cancún o si va de Yucatán para Cancún, pero por el mar. Y ahí bajamos dinero. Pues, sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias por la plática. Alejandro. Paulo. Adelante, Paulo. Con relación a, ¿qué tal, Alejandro? Pues muy interesante. Con relación a esa zona de convergencia de sedimento fino entre la 18 y 12 metros, ¿verdad? Ajá. Eso, si bien entiendo, bueno, es a lo largo de la costa, pero también sucede enfrente del Sand Motor, ¿verdad? El Sand Engine. Sí. Y eso tú crees, o sea, quizás se sale un poco, ¿no? de la plática, pero me da curiosidad, esa zona de convergencia de sedimento fino, ¿tú crees que tiene alguna influencia de alguna manera en el Sand Engine? Pues de cierta forma sí, que además esa es cuando presentamos parte de esto, el primer experimento a los holandeses era eso. Yo siempre, los ingenieros europeos casi no les gusta tocar lo que es la estratificación y los procesos baroclínicos, ¿no? Y yo siempre les dije, tienen que ver qué es lo que pasa. Entonces, mucho del material fino, como digo, la mayoría que se puso en el Sand Engine es arena, pero sí trae una cantidad, no sé, alrededor del 20% del material que se puso que es material fino, ¿no? Entonces, mucho de ese material fino, en vez de hacer la expansión que tenían que 40% para una cantidad de ese sedimento se está quedando atrapado en ese máximo de turbidez. Ya, ok. No, pues está interesante. Está muy interesante, Alejandro. Sí, por mí sería nada más eso, esa es la curiosidad. Gracias. Alejandro Cursín, dejaste de levantar la mano. ¿Quieres preguntar más? Perdón, no, yo estaba mal, perdón. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Te agradecemos mucho que nos hayas presentado esta plática. Esperamos pues, más adelante a lo mejor nos presentes a otra. Claro que sí. Muchas gracias. La otra será ya de la surgencia yucateca. Gracias. Bueno, gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y los esperamos la próxima semana para nuestro próximo seminario. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Alejandro.